y vamos a compartir la lección de escuela sabática, hermanos. Bueno, aquí está. Vamos a aperturar esta presentación. Ahí está, hermanos, ¿no? La lección de escuela sabática. Hoy día es lunes 18 de septiembre. Estamos en la lección número 13, ya no, hermanos, lección 13 de este tercer trimestre de este año 2023. Así que, hermanos, hoy es lunes 18 de septiembre y el título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla, hermanos, pueden darle una lectura para confirmar que se ve la presentación. Una mirada, hermanos, a la pantalla y a Buenos ver días, si hermano alguien... Justo. Buen día, hermano Carlos, por favor. Bueno, la lección de hoy dice cinturón y coraza. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora del cinturón y coraza. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos, respecto al cinturón o correa? Le llamamos acá nosotros correa al cinturón, ¿no? Eh, en el lugar donde están, de repente tiene otro nombre. Y también vamos a hablar de la coraza. Generalmente hoy en día vemos que los policías se ponen chalecos antibalas o algunas personas también para que se protejan, ¿no? El pecho de, de alguna bala que puede caer, ¿no? Al pecho de una persona. Cinturón y coraza. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? Yo, hermano Justo, tengo la intuición Otra que cosa. coraza es la palabra de Dios, pero cinturón ahí no sé qué será. Ajá, muy bien. Entonces, aquí en la comparación que hace la Biblia, ¿qué representan estos implementos, no sé cómo dirían, ¿no? Prendas de vestir, ¿no? El cinturón, ¿qué significa? La coraza, ¿qué significa? Bueno, la coraza, la palabra de Dios hace mención que es la justicia de Dios. Vestirnos de la justicia de Dios, ¿no? Es vestirse con la coraza. Y el cinturón, ¿qué es el Cinturón de la cinturón o la verdad. correa? Sí, hermana. Sí, el cinturón de la verdad. Hermano, el Muy cinturón bien. es una parte importante de la ropa o sea, de esta coraza, de esta armadura, ¿ya? Porque sujetaba toda la parte de la coraza, ¿ya? Y llevaba la espada puesta también allí en el cinturón. Entonces afirmaba la verdad, la espada sabemos que es la palabra de Dios, ¿cierto? Aquí el cinturón era importante porque él cuidaba la verdad, ¿cierto? Y yo creo que lo importante o el significado que tiene es que nosotros debemos afirmar bien, ¿cierto? Afirmar bien afirmarnos bien en la palabra de Dios. Muy bien, hermana. Muy bien, ahí está comentando acerca del cinturón romano. Aquí yo tengo una figura, hermanos, en la pantalla. Justamente encontré en el internet la función, dice, del cinturón ahí, ¿no? En la vestidura del romano, ¿no? Del soldado romano. El cinturón romano, dice, tenía una función especial. Por un lado, mantenía unidas todas las partes de la armadura. Por un lado, dice que unía todas las partes de la armadura. Eso es lo que vio pues el apóstol Pablo, ¿no? En esa vestidura, importantísimo el cinturón, entonces unía todas las partes de la armadura, todas las partes de la armadura. Si el cinturón, dice, sin el cinturón puesto, o sea, si no habría cinturón, hermanos, se caería, dice todo se caía, ¿no? Todos los implementos se caían. Bueno, ahí dice, la verdad bíblica es el conectar todas las partes en la vida del creyente. O sea, la verdad bíblica, hermanos, la verdad bíblica. O sea, que en la palabra, ¿no? En la Biblia encontramos ahí la verdad. Esa verdad bíblica, dice aquí, el, es el conector, dice, ¿no? De todas las partes en la vida
del creyente, hermanos. El conector de todas las partes, ¿no? Ahí está, hermanos. Bueno, esa figura está indicando también lo que nuestra hermana Mónica nos decía, ¿no? Respecto a lo que es el cinturón, ¿no? Bueno, ahí está el dibujo, hermanos. Aquí me parece que está el cinturón. Estoy marcándolo, hermanos. Ahí está el cinturón. Ahí, si ustedes ven, está sosteniendo muchas cosas y la armadura también, no que tiene. Entonces, era una pieza muy importante, pues, hermanos. Y la Biblia, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, pues, ¿no? Hace una semejanza, ¿no? Que así como ese es el cinturón que sostiene toda la armadura, así también la verdad bíblica, hermanos. Ahí está, la verdad bíblica está comentando aquí. Alguien ha puesto esto en el internet y dice que la verdad bíblica, la verdad, hermanos, es el conector, dice, de todas las partes de la vida del creyente, ¿no? Muy bien, a ver, algún comentario, alguna pregunta, Hermano hermanos. Marco, Sí, hermana. justamente es importante mencionar que ese cinturón de la verdad no es solamente no es un cinturón cualquiera, es el cinturón de la verdad. Y acerca de la verdad podemos encontrar varios versículos que nos dicen cosas importantes y que a lo mejor nos ayudan a entender por qué es tan importante este cinturón. Dice primero, la verdad os hará libres. ¿Ya? Yo estoy leyendo algo acá que encontré, dice, la verdad os hará libres. Esta es una frase bíblica comúnmente citada, pero ¿qué significa realmente? Por ejemplo, cuando elegimos decir la verdad, ciertamente nos libera, ¿cierto? Estamos sin culpas. Luego dice que a ver, vosotros permaneceréis en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este es otro versículo, no es el mismo que leí anteriormente. Dice, nuevamente leemos las palabras de Jesucristo dirigidas esta vez a sus discípulos. Los discípulos a su vez equivocadamente pensaban que estaba refiriéndose a la libertad física, ¿cierto? Pero Jesús les respondió que la verdad, el seguir sus palabras y su ejemplo, los liberaría de la esclavitud del pecado. Entonces dice, de cierto que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, la verdad no solamente nos ayuda a estar firmes en Cristo para estar libres del pecado, ¿cierto? También nos ayuda a estar libres de la culpa. También dice que la verdad ayuda a estar preparado. Nosotros, si no tenemos el conocimiento de lo que dice Dios, difícilmente podemos hacer su voluntad. Recordemos que la palabra de Dios es la verdad. Entonces tenemos que aprender, ¿ya? El Señor dice, hoy pongo delante de ti lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Elige, cierto, la vida para que puedas vivir, ¿ya? Y eso está en su palabra. Y tercero, dice que la verdad nos guía por caminos seguros, justamente por lo que dije anteriormente, ¿cierto? Porque es la palabra de Dios y Dios quiere lo mejor para sus hijos. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso, hermanito. Muy bien, hermana. Gracias, gracias. Sí, pues, hermanos, la verdad, esta verdad está pues en la palabra de Dios, ¿no? O sea, en la vida práctica, hermanos, nosotros mismos vamos en búsqueda pues de la verdad. En este mundo hay mucho engaño, mucha mentira y gente sincera, ¿no? Está completamente engañada, pues así estábamos nosotros también. ¿Y cómo hemos descubierto, pues nosotros, la verdad? Leyendo la palabra de Dios, alguien nos ha hablado de la Biblia también. Entonces, la verdad se encuentra en la Biblia, como dice ahí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia, la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad eterna también, ¿no? Verdad eterna. No es una verdad que cambia. Tal vez los investigadores en este mundo también buscan la verdad haciendo sus investigaciones. Ese es ese es un trabajo, ese es el trabajo de todo profesional, ¿no? Investigar, investigar, encontrar las verdades y
dar a conocer a todo el mundo las verdades que descubren. Y muchas verdades que el investigador científico de este mundo que decía ser verdad, se dan cuenta que no había sido verdad, había sido mentira. Pero lo que dice la Biblia, hermanos, es una verdad incontrastable, hermanos. Es la verdad que viene de Dios, es inspirada la Biblia por Dios. Pues. Entonces, hermanos, el conocer la verdad en todo sentido de la palabra, en los negocios, en la vida familiar, en la educación de los hijos, en todo, hermanos, uno busca la verdad. En el mundo físico, en el mundo emocional, en todo, uno busca la verdad. Y esa verdad está pues en la Biblia, es en la palabra de Dios. Claro, como Él es el creador, Él sabe lo que es verdad. Y como vivimos un conflicto, el enemigo de Dios ha generado mentira, engaño, es el padre de la mentira, pues no. Y así a la gente atrapado con sus engaños y mentiras, empezando de Eva, ¿no? Lo atrapó con sus engaños, con sus mentiras, y así a la humanidad lo atrapó. Por eso en este conflicto Jesús vino pues para que Él es la verdad, dice, yo soy la verdad, mientras que Satanás es el padre de la mentira, Jesús es la verdad. Conocer al Señor Jesús a través del estudio de la palabra de Dios nos hace libres, pues no estando con Jesús somos verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice, ¿no es cierto? Entonces, eso está simbolizado con el cinturón, ¿no?, de un soldado romano, porque estamos en guerra contra Satanás, una guerra espiritual, ¿no? Una guerra no, digamos, literal, ¿no? O sea, como vemos las guerras hoy en día también, ¿no? Sino una guerra espiritual, hermanos, ¿no? De conseguir la verdad o quedar atrapados en los engaños y la mentira. Muy bien. Ahí está, hermanos, vuestros comentarios. Gracias, hermanos. Cuando participan, hermanos, yo mismo aprendo, hermanos, ¿no? De vuestras participaciones. Así que participen, hagan preguntas, hermanos. Hermanito, Sí, justo leeré el versículo 17 del 6 que dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice ahí, hermano. Bueno, si nosotros no oramos, si nosotros no empezamos esta lección con la oración, y Satanás está siempre para hacernos caer, ¿no? Como el león rugiente, y orando, pidiendo la súplica, acá como dicen, y el Espíritu Santo del Señor, nosotros ya somos vencedores. Y el día tenemos ya asegurado en el trabajo, en lo que tenemos que hacer, porque Señor nos está dando ya fortaleza espiritual y nuestra oración en todo tiempo, en todo lugar. Eso es todo, hermanito. muy bien, gracias, hermana. La hermana está destacando, es otro implemento de Dios que nos dice que debemos orar. Y es clave eso, hermano. Aquí en el soldado romano, no sé si ellos tendrían algunas rodilleras, algo así, ¿no? Por ejemplo, los jugadores, o sobre todo el arquero en fútbol, se pone rodilleras porque tiene que agarrar la bola lanzándose, ¿no? Y cae de rodillas. Pues las rodillas se pueden malograr y se pone rodilleras. Y los motociclistas he visto que se ponen rodilleras cuando se caen. No solamente la cabeza, pues, sino las rodillas también tienen rodilleras. Voy a dibujar aquí en el soldado romano unas rodilleras así. Y ese vendría a ser, pues, hermanos, un símbolo de que esas rodilleras, hermanos, vendrían a ser pues símbolo de que para orar generalmente a veces uno se arrodilla cuando está solo en casa, aunque se puede orar así mentalmente en la calle, caminando y así en cualquier lugar. Entonces ahí estoy anotando aquí la oración, hermanos. Bueno, el apóstol Pablo es lo que él vio, es lo que él menciona ahí, inspirado por Dios, ¿no? En la Biblia, ¿no? Pero a nosotros también estamos observando que es importante, ¿no? La oración, hermanos. Estar de rodillas y oración es muy importante, hermanos. Y ahí, como hizo mención nuestra hermana,
Por ejemplo, ahí está el escudo que sirve para defenderse, ¿no? De las flechas o de las armas que le quiere golpear o con la espada. Entonces se defiende con el escudo. Y ese escudo, hermanos, pues representa a la fe en el Señor. Es el Señor nuestra protección, confianza en el Señor. Y ahí está también el casco o el yelmo, también se dice, ¿no? El casco. Ese casco, hermanos, que protege la cabeza, que generalmente vemos a los motociclistas que se ponen casco, ¿no? Entonces, esa es la salvación, hermanos, la salvación. No estás representando, es una forma de representar, ¿no? Salvación. Y así hizo mención nuestra hermana a todo ello en el versículo que leyó, salvación. Pero hoy día, hermanos, nos vamos a centrar más en dos cosas nada más. Nos vamos a centrar en el cinturón que simboliza la verdad, ¿no? Y la coraza, hermanos, esta coraza que tiene aquí, la coraza dice, pues protegía, hermanos, aquí si ustedes ven también, incluso el cuello dice protegía, hermanos, una coraza romana, todo, casi todo el cuerpo protegía, hermanos, así, protegía hasta casi todo el cuerpo, hermanos, ahí está la coraza, hasta los pies, todo, ¿no? Atrás y adelante, la coraza era así, hermanos. ¿Y a qué representa la coraza, hermanos? A ver, ¿qué dicen, hermanos? La coraza, ¿qué representa? Justicia. A ver, hermano, hermana, que estás presente ahí, la coraza Justicia. simboliza ¿a qué? Buen día, hermano. Significa la justicia de Cristo. Muy bien, hermana. Entonces aquí yo voy a anotar, simboliza pues la justicia, vestidos de la justicia, dice, ¿no? Bueno, pues voy a aquí ver un color que se pueda ver, aquí a justicia, justicia, ¿no? Ahí está. Eso vamos a estudiar ahora ya. Entonces, la coraza y el cinturón, vamos a ver, acerca, o sea, acerca de la verdad y acerca de la justicia. Hoy día vamos a estudiar de esos dos temas, hermanos. Así que la coraza, ahí está, representada por la justicia y también el cinturón representado por la verdad. Ahí lo estoy marcando, hermano. Muy bien, justamente encontré en el internet acerca qué es la coraza, ¿no? ¿Qué es la coraza? Bueno, ahí dice, hermanos, en la pantalla, dice ahí, en el aspecto literal, dice, la parte de la armadura que protegía, dice, los órganos vitales del soldado, ¿no? Como está el corazón, por ejemplo, ¿no? Los pulmones y todo ello, ¿no? Desde el cuello, dice, hasta los muslos. La coraza protegía desde el cuello hasta los muslos. Le protegía, dice, le protegía el frente y también la retaguardia, dice. O sea, la parte delantera y la parte trasera, todo, ¿no? La espalda, el pecho, entonces, todo le protegía. Ese era la coraza, ¿no? Del soldado romano. Es lo que vio Pablo, ¿no? Y hace una semejanza, ¿no? De que eso vendría a representar a la justicia, ¿no? A la justicia de Dios. O sea, en otras palabras, hermanos, a ver, vamos a tratando de llegar a la base, pues, ¿no? Al fondo, hermanos. ¿De qué se trata acá la lección, hermanos, con esta vestidura romana? Bueno, es como que Dios nos dijera, ¿no? Ya vístanse, porque desnudos no podemos salir a la calle, pues vístanse, ¿no? Con una ropa. Pero en este caso, cuando nos dice vístanse y con esta armadura, hermanos, ¿qué nos está diciéndonos, hermanos? ¿Qué nos está diciéndonos Dios? En el fondo, ¿qué nos está diciéndonos Dios? Porque vamos a salir a la batalla. Cada día estamos saliendo pues a la batalla. Y en la casa misma también uno puede estar en batalla, ¿no? Entonces tenemos que estar vestidos. A ver si alguien puede ya decir en el fondo qué cosa es lo que nos está diciendo. Hermano Justo, Sí, hermana, por favor. eh, bueno, sabemos que esta es una batalla espiritual, como decíamos en los otros días, no es cualquier enemigo el que tenemos que tomarle el peso, no es cualquier cosa, y el hecho de que el Señor nos dé esta coraza que nos protege tanto,
o sea, se nos dice lo peligrosa que es también esta batalla. Ahora, respecto a la coraza de la justicia, tenemos que ver primero qué es la justicia. En el Salmo 119, versículo 172 dice, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Los mandamientos de Dios son justicia. Dice que aunque tratemos de ser perfectos, usted no tiene que ser perfecto para ser justo, porque dice que justo no hay ninguno, o sea, no hay ninguno solo, ¿cierto? Dice, a ver, perdón, dice, si la perfección completa fuera un requisito, ninguno de nosotros podría alcanzar el estándar. El único que anduvo perfecto, ¿cierto? Fue Jesucristo, pero podemos andar en sus caminos que son justos, ¿ya? Él nos dejó los mandamientos y en los mandamientos nosotros podemos ver la justicia de Dios. Eh, ¿Por qué? Porque sabemos, ¿cierto? Allí lo que es bueno y lo que es malo. Eh, Dice que Abraham tenía una creencia inquebrantable y le fue contada por justicia. Él anduvo en sus caminos, ¿cierto? Él obedeció a Dios hasta el final, ¿cierto? Le dijo el Señor que saliera de su casa y él salió sin preguntar nada. Él solamente hizo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, cierto? Que guardemos su palabra. ¿Por qué? Porque él es un juez regidor y dictatorial, no, sino porque su palabra nos resguarda y nos ayuda, ¿cierto?, a estar seguros. Y el Señor quiere protegernos. Eh, la coraza de justicia protege todos nuestros órganos vitales, ¿cierto? La justicia de Dios nos protege contra los ataques del enemigo, sabiendo, reconociendo, ¿cierto?, qué es lo bueno y qué es lo malo. Muy bien, hermana Mónica. Gracias por su participación. Yo estoy aquí tratando de sintetizar, hermanos, eh, lo que representa la armadura de Cristo, ¿no, hermanos? Dice que sin la santidad nadie podrá entrar al cielo, pues nadie podrá entrar al cielo. Y cuando hablamos de santidad, vemos, ¿no es cierto? Lo que Dios está haciendo en estos días a nosotros es santificarnos, dotándonos de toda esta armadura, ¿no? O sea, en el fondo, hermanos, siempre hemos hablado y hemos dicho de que lo importante, lo único que vamos a llevar al cielo, no sé si han escuchado decir ustedes, ¿qué cosa es, hermanos? El carácter. Nuestro carácter, ¿no es cierto? Así se ha dicho, ¿no? Se va a llevar nuestro carácter, ¿no? Entonces, todo ello, la armadura nos está diciendo, vístanse del carácter de Dios, porque es la armadura de Dios, es el carácter de Dios. Entonces, pero como ya lo dijo nuestra hermana Mónica, nadie puede ser justo, nadie, porque todos somos pecadores. Para ser justos tendríamos que pagar por nuestro pecado con nuestra muerte eterna, ¿no es cierto? Entonces, si muero eternamente, ya me perdí, pues. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar justicia si soy un pecador, pues? Y mi condena legal es la muerte eterna. Entonces, justamente allí, hermanos, pues viene esa coraza, ¿no es cierto? Que la Biblia explica, ¿no? Es un símbolo, ¿no? Esa coraza, hermanos, no, ahí he anotado aquí que esa coraza pues representa a la justicia de Cristo, lo que Cristo ha hecho pagando en la cruz, derramando su sangre por nuestros pecados, pagando por nuestros pecados. Entonces Él ya lo ha pagado. Entonces eso es un regalo que Dios nos alcanza a nosotros, que nosotros no lo podemos hacer, porque si lo hiciéramos, yo quiero pagar por mis El chico se pecados, está diríamos, hablando. entonces pues no podríamos como, o sea, ser salvos, pues no, hermanos. No. O sea, la salvación no es por obras que pudiéramos hacer. Por más que obedezcamos los 10 mandamientos, eso no nos concede el hecho de ser salvos. No, la salvación, porque ya somos transgresores, hemos transgredido la ley de Dios y la maldición de la ley es que seamos colgados en un madero, así dice la Biblia. Y el que ha sido colgado en el madero, el que ha sido maldito, se ha hecho maldición en nuestro lugar, porque nosotros somos los malditos,
es pues Jesucristo, ¿no? Se ha hecho maldito. Los malditos eran colgados en el madero o en la cruz, ¿no? Y Él se ha hecho maldito. En nuestro lugar se ha hecho eso, ¿no? Eso dice la Biblia, ¿no? Entonces, esa coraza es una vestidura, es un regalo, ¿no? Es que aceptamos, tenemos que ponernos de la justicia, no con nuestra propia justicia. Bueno, vamos a seguir leyendo los textos bíblicos, hermanos. Puedan preguntar, comentar también, hermanos. El asunto es entender, ¿no? A qué nos estamos refiriendo, ¿no? Yo también estoy tratando de entender, hermanos, ¿no? A qué se está refiriendo todo ello, ¿no? Con la armadura de Dios. Y ahora hablamos de la coraza y del cinturón, ¿no es cierto? Del cinturón. Entonces aquí, hermanos, hay una pregunta que dice, ¿cómo imagina, cómo imagina Pablo que los creyentes comienzan su preparación para la batalla contra el mal? O sea, el apóstol Pablo, en su imaginación, inspirado por Dios, por supuesto, siempre digo esto, hermanos, inspirado por Dios, para que no pensemos que el autor de la Biblia es Pablo o Moisés o Isaías o David. No, no, no. Los profetas son simplemente instrumentos y a Dios utiliza, ¿no? Su mente, todo su ser, para que ellos transmitan lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros. Por eso es palabra de Dios. Entonces, Pablo, ¿no? Como ser humano, él imagina, pues, ¿no es cierto?, a los creyentes que van a comenzar, ¿no es cierto?, la batalla. Pero para eso tienen que prepararse, salir a la batalla preparados. Entonces, lo que se le ocurre es ver, ¿no?, a cómo los soldados romanos se preparan para salir a la batalla contra, claro, un enemigo literal. En el caso nuestro es el enemigo espiritual. Y nuestra guerra es espiritual, porque no podemos nosotros pues realmente ponernos con un casco, con todo ese implemento literal, no, sino es una forma simbólica nada más, ¿no? De cómo debemos salir, estar en todo lugar, en la casa y fuera de la casa, ¿no? Implementados con lo que Dios nos dice. Entonces la Biblia ahí nos menciona todo ello y nos dice, que leamos Efesios 6, 14, ver también, dice aquí, ver también Primera de Pedro 4, Romanos 8, Efesios, bueno, aquí está, Efesios 6, 14, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aquí está, palabra de Dios. Entonces, Dios nos dice a través de Pablo, estad firmes, hermanos. Entonces, aquí, hermanos, estad firmes. O sea que nosotros en la batalla tenemos que estar firmes, pues, hermanos, ¿no? Firmes. Esto de firmes, hermanos, es estar ya listos, pues, ¿no es cierto?, para la batalla, para salir donde estemos siempre ceñidos, dicen, ¿no? ¿Qué cosa es ceñidos, hermanos, no? Ceñidos, ahí dicen, ¿no? O vestidos, pues vamos a decir, ¿no? Ceñidos. Es como que cuando uno se amarra la correa, se está ciñéndose, ¿no? El pantalón para que no se caiga, ¿no? Pues si no se cae. Ceñidos, dice así, vuestros lomos con la verdad. Entonces ahí está haciendo ver que el cinturón es un símbolo, ¿no? De que nosotros en esta batalla tenemos que ceñirnos con la verdad. Entonces, hermanos, y después vestidos, dice, ¿no? Vestidos también dice, aquí lo voy a marcar, la verdad, así. Esta parte es importante. Y hay que meditar en esto. Piensen, hermanos, ¿no? ¿Cómo es que uno se ciñe con la verdad? ¿Cómo está? Te pregunto a ti, hermano, ¿tú estás ceñido con la verdad o no estás ceñido con la verdad? Hermano, ¿Quién justo. sabe? Estás ceñido con las tradiciones, con las costumbres, muchas cosas, o con tu propia filosofía, con tus propias ideas, te ciñes. Pero acá está diciendo, para esta guerra contra Satanás hay que ceñirse con la verdad. Sí, hermano. Eh, Me viene un ejemplo a la mente. Por ejemplo, recordemos cuando Lot estuvo con Abraham, ¿cierto? Él aprendió muchas cosas de Abraham, y si bien es cierto, después cuando hubo que elegir la tierra, él eligió la mejor, entre comillas, ¿cierto? Él igual estuvo sujeto, ¿cierto?, a todo lo que había aprendido, porque, por ejemplo, dice allí en la Biblia de que se consideraba a Lot como un hombre justo, ¿ya?
O sea, porque cuando Abraham dice, y si hubiere un justo, y si hubieran, o sea, si hubieran 50 justos, después si hubieran menos, si Lot no hubiese sido justo, hasta cierto, no vamos a decir que era una persona perfecta, porque recordemos que ser justo no significa ser perfecto, significa también tener el conocimiento de Dios y también sufrir por lo malo. A ver, en segunda de Pedro dice, perdón, segunda de Pedro, ¿qué capítulo es? Capítulo 2, versículo 7 dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Nosotros vivimos en este mundo de pecado y si bien es cierto, vivimos con la gente, no compartimos sus pecados. Esa es la justicia del Señor en nosotros, o sea, viviendo aún en este mundo, nosotros podemos vivir de alguna manera, no digo y entre comillas, justamente a los ojos de Dios. Porque si bien es cierto, como digo, como dije antes, Lot no era perfecto, él cuando había que obedecer, obedeció, o sea, los ángeles lo sacaron y él no miró atrás, si él, si él hubiese mirado hacia atrás, se hubiese convertido en sal como su esposa. ¿Ya? Para esto es la justicia de Cristo, para esto es la coraza, para protegernos, ¿cierto? Y para ver lo que es bueno y lo que es malo, aún en este mundo de pecado. Muy bien, hermana, gracias. Hermanos, también estoy pensando aquí, voy a hacer aquí un dibujito, hermanos, aquí está el ejército, vamos a decir, el ejército, así como un equipo de fútbol, ¿no? Un equipo, digamos, de fútbol que está aquí, hermanos, este, em, en este equipo de fútbol, ¿no? Uh, Vamos a imaginar aquí, a ver, un momentito. Yo estoy apagando micros para que nos escuchen soniditos. Cuando quieran participar, lo prenden nada más un micro y participan, pues, hermano. Muy bien. Entonces hay dos equipos contrarios y que tienen que salir, tienen que implementarse. Miren, cada uno tiene su propia camiseta. Por ejemplo, el Perú tiene rojo y blanco su camiseta, ¿no? Y tiene que tener sus chuzos, decimos, ¿no? Sus zapatos para jugar, pues, fútbol, no es cualquier zapato, ¿no? Entonces tiene que tener así todo, ¿no? Sus implementos. Dentro de sus medias también hay cuerito así, porque si le patean para que le sostengan. Bueno, tantas se implementan pues para jugar así, ¿no? Para ganar. Entonces el otro equipo también, pero hay reglas que tienen que respetar, ¿no? Pero en este caso, hermanos, aquí entre la guerra que hay entre Cristo y Satanás, donde estamos nosotros, aquí estoy dibujando, ¿no? Aquí el ejército de Satanás, aquí está el ejército de Cristo, hermanos, ¿no? Aquí está el ejército de Cristo, ¿no? Entonces aquí nos implementamos con cosa para esta lucha espiritual, hermanos. Estamos viendo aquí la verdad. Uno es la, la verdad, ¿no? Aquí estamos destacando en esta mañana la verdad y también la justicia. Están simbolizados, hermanos, con el cinturón, la verdad, y con la coraza, la justicia, pues, hermanos. Y lógicamente que acá hay más cosas, ¿no? Pero hoy día estamos tratando de la verdad y la justicia, ¿no? De la justicia. Muy bien. ¿Y el enemigo qué cosa tiene aquí? Aquí está Satanás, su ejército de Satanás a este lado, hermanos. Estoy dibujando ya Satanás, ya ahí está Satanás, ¿no? Es el ángel rebelde, ¿no? Así abreviadamente le voy a poner Satán, ya. Y este enemigo, ¿no? Aquí actúa pues con la mentira. Aquí está con la mentira, hermanos. Ellos actúan con la mentira. O sea, él es mentiroso, padre de la mentira, pues, ¿no? Engañador, astuto, asesino desde el principio. Es terrible, pues, ¿no? Mentira, aquí está. Ya, la mentira. Ya, y no hay justicia en él, pues todo es injusticia, hermanos, ¿no? Todo es injusticia. Entonces ahí está el choque, hermanos, frente a frente. ¿Cómo chocamos, hermanos? A ver. Mientras nosotros vamos con la verdad, con la justicia que es el Señor Jesús, entonces Satán con la mentira. Entonces, y
En este caso, hermanos, vamos a poner aquí en el centro, digamos, una persona, pues, ¿no? Una persona. Digamos que aquí está la persona a la cual nosotros queremos avisar el evangelio, la verdad, ¿no? Bueno, ahí está. Con la verdad, pero aquí Satanás con la mentira, aquí las tradiciones, ¿no? Las filosofías humanas, trata de engañar a la gente, hacerlo perder, atraparlo, que se pierda, ¿no? Lo que busca Satanás con la gente es que se pierda. Ya está perdido Satanás y quiere que la gente se pierda. Entonces su lucha es eso, ¿no? Que la gente se pierda. Engañar, mentir, de cualquier manera, pero que se pierda o que muera sin conocer el evangelio. Pero acá nosotros, hermanos, pues estamos con la talla espiritual que conozca el Evangelio, la verdad, no importa que muera, pero conociendo la verdad, Jesús, porque hay una esperanza de resurrección y de vida eterna, pues, ¿no? Que conozca que hay salvación, que hay perdón, que hay todo, ¿no? Por parte de Dios, que Él ha dado su vida por nosotros y así. Estamos en esa lucha, pues, hermanos. Bueno, a ver, hermanos, entonces ahora la verdad, si nosotros como soldados, hermanos, no sabemos la verdad, ¿qué vamos a predicar, pues, hermanos? Vamos a caer, pues, el mismo enemigo Satanás nos engañará, pues. Como un soldado cristiano, un creyente, no va a saber los 10 mandamientos? Y eso ni siquiera tengo que estar repitiéndolo de memoria, sino ya está, es carne de mi carne. O sea, es hueso de mi hueso, tiene que ser los mandamientos de Dios, esos 10 mandamientos y todos los mandamientos de Dios, tiene que ser, pues, hacia, como Jesús, ¿no? Él era la encarnación de sus 10 mandamientos. Jesús era la encarnación de sus 10, de la palabra de Dios, la palabra de Dios en carne. Por eso dice, es el verbo, nuestro se encarnó el verbo, ¿no? Y hermano, la justicia es porque él cumplió los 10 mandamientos, todos los mandamientos, ¿no? Y no pecó. Por eso él es justo. Pero ¿por qué murió? Pues si era justo. Murió porque, hermanos, porque murió por nosotros. No, no por él, no porque era pecador, sino por nuestros pecados. Entonces, eso lo que logró pagar por nuestros pecados es lo que nos alcanza como regalo para nosotros, ¿no? En el Evangelio está eso. Eso, hermanos, entonces, mm, no sé si vamos captando. En lo que yo estaba estudiando, hermanos, yo decía, pues, no, ¿cómo es este asunto, no? Y no sé cómo llegué, hermanos, a ver Gálatas capítulo 13, 3. Gálatas capítulo 3, hermanos. Yo quisiera ver esto, ¿no? Con ustedes, hermanos. Gálatas capítulo 3, que el apóstol Pablo, tan inspirado por Dios, habla acerca de este tema, ¿no? Del cual estamos hablando, de la justicia. Y creo que es importantísimo, hermanos, para nosotros este tema, ¿no? Acerca de la justicia de Dios, hermanos. Y justamente ahí, hermanos, miren, le voy a dar una lectura, dice, y como que nos está hablando a nosotros, ¿no? Que nosotros somos los Gálatas. Y les llama la atención el apóstol Pablo y dice, oh Gálatas insensatos, les, oh Gálatas insensatos. Como nos dijera a nosotros, ¿no? Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó? O sea, ¿quién les ha engañado? ¿Quién les ha atrapado? ¿No? Para ahora no obedecer ya la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, dicen. Ahí está, hermano. Jesucristo no fue presentado ante ustedes. Claramente se les ha presentado a Jesucristo como crucificado. Esto quiero saber, mira lo que dice, ¿no? Esto solo quiero saber de vosotros. Hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? A ver, dígame, por favor, ¿cómo hemos recibido el Espíritu? O sea, ese carácter, esa vestidura, el Espíritu Santo. ¿Cómo hemos recibido? ¿Por las obras de la ley? O sea, por lo que hemos sido obedientes a los mandamientos de Dios. ¿Por eso hemos recibido el Espíritu? ¿O hemos recibido el Espíritu? No, por oír con fe, por oír con fe. A ver, respóndame, dice, respóndame. Y dice acá, ¿tan necios sois?
O sea, cuando nosotros estamos queriendo encontrar salvación por las obras de la ley, hermanos, estamos mal, mal, completamente mal, pues. Pues realmente, pues la salvación es por oír, por lo que escuchamos con fe. Es por eso que recibimos el Espíritu Santo, la salvación, todo, hermanos, porque escuchamos con fe, porque creemos. No es por lo que estamos obedeciendo los mandamientos de Dios somos salvos, no. Eso es lo que está preocupado el apóstol Pablo, y a los Gálatas les está diciendo, oh Gálatas, insensatos, ¿no? Dice, tan necios sois, necios, necios sois, tan necios, no entienden, no comprenden. Tal vez hay otras palabras que nosotros podríamos utilizar, ¿no? Sus sinónimos de necio, hermanos. Los sinónimos de necio es bruto, imbécil. O sea, esas palabras es el sinónimo de necio. O sea, tan necios sois ustedes. Habiendo comenzado, dice, sí, hermano. Entonces, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. O sea, tú quieres encontrar la salvación por obras de la carne. Hay mucha gente, por ejemplo, si no comes carne, o digo, si comes carne no vas a ser salvo. Tan necio eres, no entiendes. La salvación no es porque has oído con fe, porque crees. No es porque comes carne o no comes carne, o porque haces tus obras, ayudas a la gente. No es que por eso vas a ser salvo. La salvación es gratuita y ya. El Señor lo ha hecho, ¿no? Y es un regalo, es un don, es un don, es un regalo. Por gracia sois salvos. Y está diciendo aquí, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas, dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Miren, recalca acá, ¿cómo estamos nosotros? Y a nosotros nos está llamando la atención, ¿no? Nos está diciendo, ¿cómo es este asunto, no? Ustedes han recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ustedes son obedientes por las obras de la ley o porque están escuchando con fe, porque escuchan con fe. Y lógicamente la respuesta, hermanos, que el Espíritu Santo nos da, porque estamos escuchando con fe, porque creemos. No es por las obras o méritos que tenemos por las obras, hermanos. Así Abraham, hermanos, creyó pues a Dios y fue contado por justicia. Entonces Abraham escuchó a Dios y creyó en Dios e hizo lo que dijo Dios. Y por eso él alcanza justicia, es justificado, hermanos, porque escuchó con fe, creyó a Dios e hizo las cosas como Dios le dijo. Así encontró él justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y si somos así, hombres de fe, hermanos, somos hijos de Abraham, dice, ¿no? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y a Abraham le dijo Dios, en ti serán benditas todas las naciones, a través de tu simiente, o sea, a través de Jesús, mi hijo, que va a nacer de tu simiente, o va a ser la simiente. A través de él, no, van a ser benditas todas las naciones gentiles y toda la gente de este mundo, como ahora se predica, hermano. De modo que los de la fe son pues bendecidos en el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora, hermanos, mira, si nosotros vamos a estar dependiendo de que vamos a tener méritos por ser obedientes, o sea, respecto a la salvación, digamos, ¿no? Respecto a la salvación, que es un regalo, es un don. Entonces, si nosotros queremos la salvación por las obras de la ley, vamos a estar pues bajo maldición, hermanos. ¿Y cuál es esa maldición, hermanos? Pues escrito está, pues hermanos, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, la ley de Dios, hermanos, nos maldice. Ahora, si tú rompes la ley, eres pues maldito, maldito ya. Y esa maldición, hermanos, es la muerte eterna. Bueno, en este caso, esa muerte eterna se dice, vamos a ver aquí lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Qué es esa maldición?
Y que por la ley ninguno se justifica, pues hermanos, nadie se puede justificar por la ley para con Dios. Es evidente, porque el justo, hermanos, por la fe vivirá. Está claro, hermanos. El justo, hermanos, el justo dice ahí, por la fe vivirá. Lo estoy pintando ahí. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que se dice, ¿no es cierto? Claro, en este caso, si nosotros obedecemos lo que dice la ley, claro, vamos a ser cabeza y todo ello, ¿no? No vamos a hacer cola, todo, ¿no? Pero el problema, hermanos, no es porque yo obedezco esa ley, porque soy cabeza, digamos, lo máximo, que voy a ser salvo. La salvación no es por los méritos que yo obtenga, sino es por un regalo, porque Dios lo ha hecho. Y aquel que no quiere agarrar ese regalo, que es un regalo, y hay que aceptarlo por fe, es como una vestidura que hay que ponerse como una coraza, ¿no? Bueno, dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió pues de la maldición, hermanos, de la ley. Ahora, ¿cómo es que nos redimió? O sea, nos compró, nos libró de esa maldición, pues hermanos, de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí está, hermanos, claramente lo que dice. El maldito, bíblicamente, era aquel que era colgado en un madero, o sea, muerto, crucificado, colgado en el madero, ¿no? Maldito. Los malditos eran así, ¿no? Para que, hermanos, en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En otras palabras, hermanos, Jesús se ha tenido que hacer maldito. Nosotros somos los malditos, pero en nuestro lugar, Jesús, al ser colgado en el madero, o ser crucificado, hermanos, Él se ha hecho maldito por nosotros, hermanos. Y no había otra forma de salvarnos, hermanos. Así que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que somos nosotros los gentiles, a fin de que por la fe, hermanos, recibiésemos pues la promesa del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, esta vestidura de la cual estamos hablando. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, hermanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ya está hecho, hermanos, todo. Si antiguamente se decía cómo iba a ser la salvación, Jesús iba a morir como un corderito por nuestro pecado, y ya se ha hecho esto, pues ya está. Este pacto ya se ha sellado con la muerte de Jesús, su resurrección y su presencia ya en la derecha, a la derecha del Padre, ¿no? Nadie lo puede invalidar ni le añade nada a eso, hermanos. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Eso de la simiente, hermanos. Cuando habla de simiente de Abraham, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, voy a cambiar aquí de color. Aquí estoy marcando la simiente. No, esto es importante, esta palabra. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, dice, la cual es Cristo. Ahí está claramente diciendo, la simiente de Abraham es Cristo, pues no, es Cristo, ¿no? Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, no nos equivoquemos, hermanos, está bien. A Abraham le hizo la promesa de 430 años, pues recuerden, Moisés está recibiendo los 10 mandamientos de la ley de Dios en el monte Sinaí, hermanos. No, ahí hacen el pacto, ¿no es cierto?, con Dios. Pero no es que por la obediencia a la ley de Dios que vamos a ser salvos, ¿no? La promesa que le ha hecho a Abraham, eso permanece eternamente, hermanos. Sino la ley, entonces uno se pregunta, pero ¿para qué ha dado pues la ley? ¿Y para qué Dios dice que seamos obedientes a la ley? Hermanos, la ley tiene un objetivo porque el pueblo de Israel se había completamente contaminado con el pecado de Egipto, con las costumbres y tradiciones de Egipto. Se habían olvidado completamente de las leyes de Dios. Y la ley se da pues así, Dios da, lo escribe él mismo con su propio dedo para hacer ver la condición espiritual de los israelitas y de nosotros también.
Es como un espejo que nos hace mirar nuestra situación triste, de perdidos. Eso, para eso, ese objetivo tiene pues la ley, ¿no? La ley de Dios, ¿no? Ese propósito tiene la ley de Dios. Bueno, y entonces, eh, bueno, siempre algunos sonidistas trato de apagar los micros, hermanos. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, la ley que viene no está invalidando la promesa que hizo Abraham, que por la fe es la salvación. La ley solamente tiene el objetivo de hacernos ver nuestra condición espiritual, en qué situación estamos. Porque si estamos transgrediendo la ley, estamos en pecado, estamos perdidos. Y todo ser humano, pues en esta tierra, ¿quién puede decir yo no soy pecador? El mismo Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me dice maestro bueno? No hay nadie bueno en este mundo. Solamente Dios es bueno. Así dijo, pues, ¿no? El Señor Jesucristo, creo que al joven rico, ¿no? Entonces, hermanos, la ley tiene su objetivo, ¿no? La ley es santa, es el carácter de Dios y todo ello, ¿no? Como siempre lo estudiamos así, pero no nos salva, pues, la obediencia a la ley de Dios, hermanos. Sino es un resultado de que ese carácter llegamos a tener. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús y Él nos implementa esas leyes también dentro de nosotros. Porque si la herencia es por la ley, hermanos, ya no es pues entonces por la promesa. Pero Dios la concedió pues a Abraham mediante la promesa, ¿no? Mediante la promesa. Entonces, uno se pregunta, entonces, ¿para qué sirve pues la ley? ¿Para qué sirve la ley entonces? Tanto hablamos de la ley. Fue añadida a causa de las transgresiones, pues, hasta que viniese la simiente, hasta que venga Jesús, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ahí estaba Moisés, pues, ¿no? Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley. Pregunta, ¿no? Uno se pregunta, de repente aquí en esta sala se está preguntando, entonces, ¿qué significa de la ley? La ley es contraria entonces a las promesas de Dios. Es contrario a la promesa de Dios la ley. En ninguna manera, dice la respuesta. De ninguna manera, no. Porque si la ley dada pudiera vivificar, entonces la justicia sería pues verdaderamente por la ley, pues. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, hermanos, que la escritura, la palabra de Dios, lo encierra todo pues bajo pecado. En este caso, nosotros, pues, no pecadores, necesitamos de esta promesa, pues, para que la promesa que es por la fe, y entonces aceptamos esta promesa, este regalo de Dios por la fe, que Jesucristo, pues, nos es dada, ¿no? A nosotros, como la justicia nuestra, Jesucristo, a todos los que creemos, a los creyentes. Pero, dice aquí, hermanos, antes que viniese a la fe, estábamos, pues, confirmados o confinados bajo la ley. Claro, antes de que viniera esta fe, hermanos, de esa creencia de que Jesús nos está regalando la salvación, todos nos vemos pues como pecadores, no confinados bajo la ley como pecadores, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Los del Antiguo Testamento esperaban pues que venga ese Mesías para que les salve, pero había promesas que había que hacer cumplir con las leyes rituales de sacrificar ovejitas por nuestros pecados y así no era un símbolo nada más. Hasta que Jesús se revele pues y muera como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que la ley pues ha sido nuestro ayo. Entonces para todos del Antiguo Testamento ha sido como un ayo, como diríamos, alguien que te dirige a un lugar, ¿no? Para llevarnos pues a Cristo. La ley nos dirige a Cristo. La ley nos hace ver nuestra condición espiritual de pecadores y nos señala. Ahora, ¿quieres limpiar tu pecado? No te vas a limpiar pues con tu espejo que te muestra, ¿no es cierto?, la suciedad en tu cara, sino te dirige el espejo. Anda, corre a la pila, lávate con jabón y agua tu cara, está sucia. Y nosotros, la ley nos dice, tú eres un pecador, anda, Cristo ha derramado su sangre y lávate así, con su sangre te va a limpiar de todo pecado.
Entonces, la ley es la que nos dirige a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, nos justifica el Señor por la fe, porque creemos que Jesús ha pagado por nuestro pecado. Pero venida pues la fe, ya no estamos ahora bajo el ayo, pues no. Ahora ya la ley no nos puede condenar porque estamos pues con Cristo, a no ser que otra vez estemos otra vez en el pecado, ¿no? Entonces, ahora, venida la fe, ya estamos en la fe, ya creemos, entonces la ley ya no puede hacernos, no nos puede sentenciar porque gracias a la justicia de Cristo somos salvos, estamos entregados a Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice así, ¿no? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que se han bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí está la vestidura, hermanos, estamos revestidos de la justicia de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Se dan cuenta, hermanos? Miren, acá acerca de la justicia estamos aclarando este punto, ¿no? Porque equivocadamente podríamos, como los judíos, ellos buscan la justicia por sus propias obras, ¿no? Y como el enemigo también en esta guerra engaña a muchos que se dicen ser cristianos, están haciendo penitencias, llevando piedras a los cerros, cargando así de rodillas hasta que salga sangre, así Dios tendrá misericordia por lo que estoy haciendo y entonces me perdonará el pecado. No, no es así, hermano. Sigue tu pecado, sigue. Hagas lo que tú hagas, por más que te laves con jabón, con lejía, la mancha de tu pecado sigue delante de mí. No es la salvación por obras, por méritos, no. Es por lo que Jesús ya ha hecho, es un regalo, hermanos. Y eso hay que aceptarlo, es como una ropa que hay que aceptarlo y hay que vestirse de esa justicia de Cristo. Bueno, hermanos, creo que esa parte era importante para hablar acerca de la justicia de nuestro Señor, que en esta mañana estamos hablando de la justicia y de la verdad también, ¿no? Que la verdad, pues, por supuesto, que es la palabra de Dios, ¿no? Que debe estar implementada. De repente, de la verdad, hermanos, uno se pregunta, pero ¿cómo es eso de la verdad? Pues, y está hablando en Hebreos 8, hermanos. Pues de eso estamos hablando, hermanos, estamos profundizando esto de, miren, aquí Hebreos 8, hermanos, Hebreos 8, y habla justamente de la verdad, ¿no? Hebreos 8, ahí está, Hebreos, hermanos, 8, y ahí está, hermanos. ¿Y qué dice ahí Hebreos 8, pues, hermanos? Miren lo que dice el apóstol Pablo mismo, él comenta acerca de este asunto. ¿Y qué de esa verdad, de los mandamientos de Dios que estábamos diciendo? ¿Eso es que ya no vale eso? ¿Cómo es ese asunto, no? Ahora bien, dice el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él está hablando de que nuestro Señor Jesucristo ahora está como sumo sacerdote en el santuario celestial, hermanos. Él está intercediendo ahora por nosotros. Está sentado junto con el Padre, a su derecha de nuestro Padre. Él como ser humano, como nuestro hermano mayor, Él está ahí. Es como de tu familia, digamos, hermanos. Ya, digamos, de la familia, hay, por ejemplo, nosotros somos 3 hermanos o 4 hermanos, y el hermano mayor, entonces se va a un lugar, ¿no? Para lo que es un lugar, la meta donde tenemos que llegar. Él logró llegar ya ahí y Él está ahí indicándonos cómo vamos a llegar, seguir sus pisadas. Jesús es nuestro hermano mayor, llegó ahí a la derecha del Padre y ahora Él nos está animando, ¿no? A seguir, así como Él ha logrado, nosotros también bajo su dirección logremos estar con Él. Entonces, está sentado en el trono, pues dice a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, en el cielo hay pues el santuario celestial. No lo que levantó Moisés en esta tierra solamente era un símbolo, era una copia del verdadero santuario, de que en el cielo está el verdadero santuario del tabernáculo. Porque todo sumo sacerdote, hermanos, el sumo sacerdote, hermanos, está constituido pues para presentar ofrendas y sacrificios. Era pues el intermediario, ¿no? El sumo sacerdote, ¿no? En el pueblo de Israel. ¿Para qué estaba constituido? Para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, si los sumos sacerdotes en esta tierra, en el Antiguo Testamento, ellos por su pecado también sacrificaban animalitos y así ofrecían sacrificio por todo el pueblo,
Ahora, este Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote, ahora, él también pues ha tenido que ofrecer algo. ¿Y qué cosa ha ofrecido? Nos preguntamos. Así que si estuviese, dice él, o sea, Jesús, si estuviera en esta tierra, sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió. O sea, lo que hizo pues en esta tierra Moisés era una figura, una sombra nada más, y todos los servicios eran una figura y una sombra, ¿no? De lo que Jesús iba a hacer. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, que le dijeron, mira, Dios le dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio, pues hermanos, es el suyo, es el de Jesucristo, hermanos. La intercesión que está haciendo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces el Señor ahí está intercediendo por nosotros y el pacto que Él hace con nosotros, pues es mejor, porque era solamente pues una copia, nada más, ¿no? De las cosas que Jesús está haciendo, lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Porque si aquel primero hubiera sido pues sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Claro, si antiguamente con sacrificio de animales eso hubiese sido perfecto, entonces ya no habría necesidad pues de que Jesucristo hubiera venido como Cordero de Dios y diera su vida por nosotros. Eso es lo que dice. Porque reprendiéndolos, dice aquí reprendiéndolos. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahí está, hermanos, un nuevo pacto. Y ahora nos preguntamos, ¿y cómo es este nuevo pacto, no? Ahora, ¿cómo es este nuevo pacto? Ahí dice, es decir, nuevo pacto ha dado por viejo, dice al primero, es decir, a ver, aquí, ahí está, no sé, me perdí. A ver, acá estamos. Aquí, me salí, hermanos, aquí, ¿dónde estamos? Aquí está, aquí creo que me quedé, no. Dice aquí, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, a través de Moisés hace el pacto, ¿no es cierto? Y los saca de Egipto, hay un pacto hace, y entonces dice, de eso hay un nuevo pacto, porque ellos, dice, ¿por qué se desentiende Dios de ese primer pacto? Porque ellos no permanecieron en mi pacto, o sea, no permanecieron, no entendieron, tal vez no, el pueblo de Israel. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, ¿no? Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahora, hermanos, este nuevo pacto, ¿en qué consiste? Justamente dice aquí, después de aquellos 10, dice el Señor, este pacto consiste en esto, hermanos, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Ahí está, hermanos, la verdad. Esa coraza, hermano, o digo ese cinturón de la verdad, hermanos, ese cinturón de la verdad que estamos hablando hoy día, es pues no, o sea, la verdad son las leyes de Dios. Y en este nuevo pacto, dice el Señor, en este nuevo pacto, yo, dice Dios, yo voy a poner mis leyes en la mente de ellos. O sea, Él es el que dice, Él es el que pone las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón los escribe. Él es el que escribe, ya no en 2 tablas de piedra, sino ese es el nuevo pacto. Y seré a ellos por Dios, es nuestro Dios, y nosotros somos el pueblo de Dios. Ahí está claramente lo que dice ahí. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará pues a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. Claro, si está grabado en mi mente, en mi corazón está los mandamientos de Dios. Entonces yo no necesito de que alguien me esté diciendo, oye, justo tienes que ir el sábado, hoy es viernes, tienes que guardar, mira, está entrando el sol, tienes que guardar. No necesito de que alguien, ya está grabado en mí. Yo vivo de acuerdo a eso, a esos leyes, principios que hay en mí. Funciona pues mi cuerpo así, mi carácter, funciona. Eso es lo que está haciendo el nuevo pacto. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos.
porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, hermanos, nuevo pacto, ha dado pues por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. O sea, lo que antes en el Antiguo Testamento se ve, ¿no es cierto, hermanos? Todos los servicios, todo lo que se hacía, eso ya quedó como viejo. Pues ahora estamos en el nuevo pacto, donde el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, santuario celestial, intercediendo por nosotros y alcanzándonos su justicia, que es la vestidura que tenemos que vestirnos. Hermanos, ahí está. La verdad, las leyes de Dios están grabadas en nuestro ser y nos movemos en función a esos principios y esas leyes. Bueno, creo que, hermanos, con todo esto queda claro nuestra lección de escuela sabática, pues, hermanos. Y más textos ahí está, hermanos, justamente ahí dice, puesto que Cristo ha padecido, bueno, el tiempo nos ha ganado, hermanos, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, dice, hermanos, en la carne vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hermanos, ya no hay tiempo para leer, me hubiese gustado leer Isaías 53, hermanos, porque la pregunta que yo me hacía, o que tú también te harías, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo Cristo ha padecido en la carne? ¿Cómo ha padecido Cristo en la carne? Dice. Y dice, nosotros también tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento. O sea, ¿qué pensamiento tenía Cristo para padecer por nosotros en la carne? Nosotros hemos visto que ha sido crucificado, bueno, que ha sido castigado, a través de la Biblia, ¿no? Apaleado, azotes, le han escupido, le han dado puñetazos, le han destrozado completamente en su carne, ha padecido todas esas cosas, hermanos. ¿Qué no le han hecho al Señor Jesucristo? Ya no era rostro su cara, así dice Isaías. Entonces, así, ¿y pero por qué él ha padecido? Dice, no, Cristo ha padecido por nosotros, dice en la carne. Y de igual manera, dice, nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento, hermanos. O sea, ¿qué pensamiento tenía el Señor Jesucristo para pasar todo eso? Y nosotros, dice, con ese mismo pensamiento debemos nosotros armarnos. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Así, pagó por nuestro pecado. Y ahora nosotros con ese pensamiento estamos acá como ovejas también, hermanos, para el matadero. En este mundo tenemos que enfrentar todas las cosas con paciencia, así como Jesús soportó las cosas. Eso es ser cristiano, eso nos está haciendo, ese pensamiento tienen que tener ustedes. Porque fácilmente nosotros cuando alguien nos ofende, nos dice, ya le gritamos, pero ¿por qué? Que esto, aquello, nos peleamos, ¿no? Así, no es así la cosa, ¿no? Jesús no hizo así las cosas. Tuvo mucha paciencia, humildad y todo. Él siguió con la verdad, sí. Esto es importante, ¿no? Mirar a Jesús, ese pensamiento. Entonces, en Isaías 53, hermanos, ahí explica cómo es que Dios lo ha preparado al Señor Jesús, a su Hijo, para que muera como un cordero por nosotros. Él pagó por nosotros, ¿cómo pagó por nosotros? Ahí está, en Isaías 53, y no hay tiempo para leer para eso. Y después otro pasaje dice, sed sobrios y velad. ¿Qué sobrios, hermanos? Sed sobrios, dice, sed sobrios. O sea que no seamos, pues en otras palabras, con pocas palabras, hermanos, no seamos borrachos, digamos, no seamos borrachos, sino seamos sanos, sobrios, no nos emborrachemos. Sobrios quiere decir que seamos equilibrados, templados, prudentes, todo, ¿no? Porque el que está sano es así. Pero el borracho no, pues el borracho hace lo que sea, duerme aunque sea en la basura con otra mujer que no es su esposa. El que es borracho es así. Y estamos hablando de la parte espiritual, hermanos. Y la Biblia en el Apocalipsis habla de que el diablo emborracha a la gente mediante los medios de comunicación, hermanos. Los engaños que se presenta espiritualmente el diablo, por eso la iglesia se prostituye, fornica, y esa bebida de costumbres, tradiciones que emborracha a la gente, entonces eso hace beber a todo el mundo y todos están borrachos, embriagados y creen, las tradiciones y costumbres creen que así van a ser. El diablo los ha emborrachado, pues así. Entonces no hay que estar emborrachados mirando películas, novelas, todo eso nos emborracha como una bebida
y no estamos pues despiertos para hacer la obra de Dios, ¿cómo vamos a salir a luchar contra el enemigo así? ¿Qué ejemplo vamos a dar a las personas? Y también dice velad. Velad quiere decir que estar despiertos, despiertos, ¿no? Atentos, prudentes, ¿no? Velad, dicen. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí está la guerra, hermanos. El conflicto. El león, el diablo es como león rugiente, está buscando a quien devorar. Y si no estamos sobrios, estamos velando, entonces fácilmente nos va a atrapar pues el enemigo. En Romanos 8, 37 y 39 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Esto hay que entender, hermanos. No hay que tener miedo, no hay que ser cobardes, porque somos más que vencedores, ¿no? Seremos la persona más débil, ¿no? Más débil, ¿no? Insignificante, ¿no? Pero si nos agarramos de Cristo, somos más que vencedores, hermanos. Si nos agarramos fuerte del Señor, no nos soltamos, más que vencedores. Fácil, pues, ¿no? Al enemigo, estando con el Señor Jesús, le podemos decir, fuera, Satanás, no en nombre de Jesús, fuera. Y el enemigo tiene que salir nomás si decimos en nombre de Jesús. Eso es fácil, pues, hermanos, fácil. Pero lo difícil, hermanos, es de que el diablo se mete en las personas. Digamos, se mete como a través, digamos, de tu hijo, de tu esposa, o a través de tu familiar, a través de tu amigo, de tu compañero de trabajo. El enemigo se mete allí y te ataca a través de esa persona. Pues. Te ataca. Ahora, ¿cómo vas a luchar? No puedes, pues no, porque esa persona está atrapada por el enemigo y esa persona hay que salvarlo. Y hay que actuar como el Señor Jesucristo, con su carácter del Señor. Por eso es la ropa que el Señor nos da, es el carácter del Señor. Y con amor y ver, orando, a veces cerrando nuestra boca, a veces nos cerramos y ya pues nos caemos, pues si discutimos boca a boca. Entonces, hermanos, ahí está. Pero eso sí, que somos más que vencedores, dice, ¿no? O sea, hay que orar bastante, ¿no? Para estar agarrados del Señor Jesús, orando y haciendo las cosas que el Señor haría también. Dice, que somos vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, entonces, hermanos, si estamos agarrados con Jesús, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, no, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es en, dice, Señor nuestro. Ahí termina, hermanos. Bueno, ahí está, hermanos, los textos bíblicos. Dice la advertencia de Pablo de una batalla intensa. Ahí ya lo hemos analizado, hermanos. Como dice ahí Efesios 6:3 de esta batalla. Por tanto, tomad por eso, dice, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, hermanos. Es una lucha espiritual, hermanos, donde nosotros tenemos que vestirnos con esta ropa de amor, de fe, de misericordia, de perdón y de todas cosas, y de verdad y de justicia. De un escrito está, tenemos que salir así, hermanos, ¿no? Como Jesús salía todos los días a predicar el Evangelio, así tenemos que salir en medio de las actividades que tenemos que hacer, hermanos. Prepara a los lectores para su llamado final a permanecer firmes, así tenemos que permanecer, y en la tarde, regresando a la casa ya para descansar, entonces, pues así firmes, ¿no? Firmes regresamos, ¿no? No caídos, ¿no? Entonces dice eso, ¿no? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, pues hermano. Y es un detallado llamado a la acción, dice. Claro, estamos en acción, hermanos, no estamos con las manos cruzadas. Porque estamos con manos cruzadas, ya somos un bocado fácil para el león, pues, que es el diablo. Estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzado los pies, dice, con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, Pablo describe la acción de ceñirse con el cinturón. Eso ya hemos estudiado. Y será la justicia, dice en Isaías,
y será la justicia cinto o cinturón, ¿no? De sus lomos. La justicia también dice, ¿no? Y la fidelidad ceñidor de su cintura. O sea, la verdad, fidelidad. Las prendas antiguas, hermanos, eran holgadas, o sea, eran como túnicas sueltas de repente, hermanos, que si no había un cinturón, pues también no podías hacer las cosas, te tropezabas seguro con tu propia ropa, te caías, pues tienes que tener tu cinturón. Pues. Las prendas antiguas y holgadas debían atarse a la cintura antes del trabajo o la batalla. Por ejemplo, ahí en la Biblia misma habla, ¿no? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, cuando la ropa no estaba amarrada con cinturón, pues, uno se podía tropezar y también las lámparas encendidas. En otra parte dice, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese a las bodas para que cuando llegue y llamen, le abran enseguida. O sea, estar atentos, ¿no? Que el Señor ya viene. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienta a la mesa y vendrá a servir. Ahí la palabra ceñir, se ceñirá. Dice. O sea, el Señor Jesucristo viene, es como que el Señor viene y tú estás atento, atento, como portero, digamos, en la puerta, atento estás. Entonces el Señor, ven, mi hijo, dirá, ven, bien que has estado cuidando todo esto, ¿no? Yo te voy a servir. Él se ciñe su ropa, el Señor dice, se amarra también su ropa el Señor, y entonces dice, siéntate, yo te voy a servir. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Otra parte dice, no le dice más bien, prepárame la cena, ciñete. Hay otra vez esa palabra, ¿no? Cuando uno es siervo, entonces el Señor dice, ¿no? A ver, ya, prepárame la cena, ciñete, o sea, amárrate tu ropa, ¿no? Y sírveme antes que hayas comido o bebido y después de esto come y bebe tú. Ahí está la palabra ciñete, ¿no? Bastante se habla de él. Pablo imagina al creyente vestido con una armadura como un legionario romano, comenzando con el cinturón militar de cuero, hermanos, con las placas decorativas y la hebilla también, ¿no? Del cinturón, dice, pendía una serie de correas de cuero cubiertas con disco de metal que juntas formaban un delantal que se usaba como una insignia de rango para efectos visuales. Cumplía la función esencial de atar, dice, las prendas y mantener otros elementos en su lugar. Bueno, ya hemos visto la figura, hermanos, de los cinturones que ahí se sostenían muchos implementos para ir a la guerra, ¿no? Pertrechos, porque si no, toda la ropa se caía también, pues no el armamento. La verdad, hermanos, el cinturón es un símbolo. ¿De qué? De la verdad. La verdad no es propia de los creyentes, como dice, a ver, la verdad no es propia de los creyentes. O sea, esa verdad, hermanos, no es que de mi corazón, de mi mente, de mi ser, o de lo que estudio en la universidad, o sea, no es fruto de mi persona, ¿no? Porque en sí, como personas, hermanos, lejos de Dios, todo lo malo producimos, nos corrompimos. Pues. No es un producto del ser humano la verdad. La verdad es un regalo que viene de Dios. Es el carácter de Dios, viene de Dios. Esa verdad es un regalo que Él pone, escribe en nuestra mente y corazón esa verdad. No lo produce el creyente, dice, no es propia de los creyentes. Es un regalo de Dios. Y eso dice en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, no es por nosotros que somos salvos, por nuestras obras o méritos, sino es por la misericordia, es un regalo de Dios, ¿no? Sois salvos, dice, por medio de la fe, porque creemos, aceptamos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, hermanos, la verdad. Sin embargo, no se trata de permanecer abstractos, de tener un recurso distante sin ningún impacto transformador en sus vidas. Deben vestirse de la verdad de Dios, vivir y usar este don divino. En otras palabras, hermanos, pues esa ropa que el Señor nos regala debe ser parte de nuestro cuerpo también, de nuestra carne, de nuestros huesos, o sea, debe estar implementado en una de nuestras células, esta verdad de Dios, hermanos, ¿no? Esa justicia del Señor que nos regala. Ellos no poseen la verdad de Dios, sino dice más bien la verdad. Miren lo que está diciendo aquí, hermanos. La verdad de Dios los posee a ellos y los protege. Dice acá,
no es que poseamos la verdad de Dios, dice, sino que la verdad es la que nos posee a nosotros y nos protege, dice esa verdad, ¿no? Cuando entra en nosotros, la verdad nos posee, ¿no? O sea que Dios nos usa como un instrumento. No es al revés que nosotros lo vamos a usar a Dios como instrumento, sino Él nos usa como instrumento a nosotros. Luego Pablo insta a los creyentes a ponerse la coraza de justicia. Está en 1 Tesalonicenses, pero nosotros somos del día. Seamos pues sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Bueno, ahí está, es la vestidura, hermanos. Y al igual que el cinturón de la verdad es de origen divino, ya que es parte de la armadura de Yahvé en su papel como guerrero divino. Dios mismo dice, hermanos, pues de justicia se vistió, o sea, Dios se vistió de justicia como de una coraza con yelmo de salvación, así como la vestidura de Dios, ¿no? En su cabeza, dice, yelmo de salvación al casco. Tomó ropas de venganza por vestidura. Eso es, pronto viene el Señor para hacer juicio con ropas de venganza, ¿no? Y se cubrió de celo como de manto. Está hablando de Dios, hermanos. La coraza que usaban los soldados en la época de Pablo estaba confeccionada de cota de mallas, pequeños anillos de hierro entrelazados, armadura de escamas, pequeñas escamas superpuestas de bronce o hierro, o bandas de hierro superpuestas, dice, entre sí. Este chaleco antibalas o peto protegía los órganos vitales de los golpes y estocadas del enemigo. De manera análoga, los creyentes deben experimentar la protección espiritual que ofrece el don protector de la justicia de Dios. En Efesios, Pablo asocia la justicia con la santidad, la bondad y la verdad. Pues esta justicia, hermanos, también está relacionado con la santidad, o sea, nos santifica la justicia de Dios. La justicia de Dios nos hace bondadosos y nos implementa con la verdad, ¿no? Así como es nuestro Señor Jesús, santo, bondadoso, y Él es la verdad. Entonces, esa justicia que nos da es que eso es lo que tiene que estar en nosotros, nuestra vestidura. Y vuelvo a repetir que debe ser carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso, en cada célula nuestra debe estar así, ¿no? La justicia de Dios. Y la última pregunta, hermanos, vamos a ver. Y vestidos del nuevo hombre, dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos, dice, o sea, nuestra vestidura. Porque del fruto del Espíritu, dice, es en toda bondad, justicia y verdad. Al pensar que en ella, como la cualidad de dispensar a los demás un trato justo y bueno, especialmente a los miembros de iglesia. Última pregunta, hermanos. ¿Tuviste la posibilidad de comprobar que la bondad, la santidad y la verdad pueden ser una protección? A ver, hermanos, ¿nos protege o no nos protege la bondad? Ser bondadosos, ser santos con la santidad del Señor, ¿no? O sea, por lo que el Señor y la verdad. ¿Es una protección o no, hermanos? Para concluir. Sí, hermanita, querías decir, y hermanita, nos despides con la oración. Sí, solo dije amén. Así es, nos protege totalmente. Muy bien, hermanita, gracias. Tenemos Despídanos con la oración, hermanita. Hermanito, la oración, por favor. Voy a leer las notas de la hermana Elena. El Señor invita a todos los que creen su palabra a que despierten. Debemos cubrirnos con cada pieza de la armadura y entonces permanecer firmes. El Señor nos ha dado, eligiéndonos como soldados suyos. Combatamos valientemente por Él, poniéndonos de parte de lo recto en toda circunstancia. Revestidos de esa justicia divina, protegida, como coraza que todos tenemos el privilegio de usar. Protegerá nuestra vida espiritual. Todos los que hayan revestido de manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de Él como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Esto no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección caiga bajo el poder del enemigo. Amén, hermanito, disculpe. Amén, amén, hermanita. Hermanita Mónica, despídanos, hermanita, con la oración.
Oremos, hermanitos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre, Padre. Dios mío, queremos agradecerte, Señor, primeramente por la vida, por la salud, por tu palabra, Padre bendito, que nos da ánimos en este mundo, mi Señor, que está lleno de peligros, lleno de tentaciones para tus hijos, mi Señor. Tenemos una guerra espiritual, Padre bendito, no contra sangre ni carne, sino contra espíritus demoníacos, Padre bendito, que son poderosos. Pero tú eres más fuerte, mi Señor, tú venciste en la cruz, Padre bendito, todos estos poderes. Y mi Señor, tú eres quien nos da la fuerza, Padre amado, para avanzar en este mundo, para estar firmes, mi Señor, hasta tu venida. Señor y Padre amado, les queremos rogar y suplicar a esta hora que su Santo Espíritu sea en medio nuestro, y esa coraza, que ese cinturón lo tengamos puesto firme, mi Señor, para batallar, mi Señor, contra todos los peligros que podamos enfrentar durante el día, mi Señor. Acompáñenos a nuestros quehaceres, a cada uno, mi Señor. Lo rogamos sabiendo que no merecemos nada, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano. Hasta mañana, hermano. Pagar en cama.